Mamá, mamá, Dios mío, hijo, ¿qué te pasa? todos se burlaron de mí hoy en la escuela. ¿Qué pero por qué? Descubrieron en la escuela que tú eras de las que compartía la romantización e infantilización de un asesino que secuestró y desapareció personas y que hasta hacías edits de él en la Ah, Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de Akari con Café. El día de hoy estoy traicionando el canal porque no estoy tomando café, estoy tomando el día de hoy agua. Porque lo estoy grabando de último momento, entonces no me hice mi cafecito, ni mi té, ni nada. Entonces, ya tenía planeado grabar este video, pero llegaron las vacaciones, me fui, regresé y yo prometí que ya no iba a procrastinar. Entonces, bueno. Ahí venimos a hablar de un tema que últimamente ha estado muy viral, pero bueno, yo creo que ya no tan viral porque Juan de Dios Pantoja se ha llevado toda la semana junto con un tal Fredo. Y pues yo me imagino que Ángel Aguilar está durmiendo muy a gusto en su camita, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar con este video porque es un tema muy serio y de aquí en adelante, miren, no va a haber bromitas, va a haber coraje, va a haber castigo, va a haber enojo y voy a arremeter contra todo porque esta sociedad es mega ignorante. Así que si tú también tienes este pensamiento tonto que tuvieron esas personas de las redes sociales, mira, te voy a encontrar y duerme con un ojo así, mira, así, porque te voy a encontrar. Últimamente se ha hecho viral una historia trágica. De trágica, miren, no le voy a quitar mérito porque sí lo es. Y es la historia de un prisionero llamado Beto, que bueno, salió en el podcast de penitencia de la influencer y youtuber Saskia Niño de Rivera. Y pues este podcast se hizo muy viral por la infancia de este hombre llamado Beto, por la vida tan difícil que tuvo, por el abandono, por su sufrimiento, por todo el abuso que vivió y que pues claro que de paso es triste. Pero hay algo que después de este podcast empezó a hacer muchísimo ruido y es ¿en qué momento entender la historia de una persona se convierte en justificar todo lo que hizo, incluyendo Ceci? A bebés, a personas, a niños e incluso destrozar familias. El podcast de Saskia Niño de Rivera titulado Penitencia es un podcast informativo que tiene como objetivo que se escuchen varias historias de personas que viven en la cárcel y en reclusorios y pues sí, que están en prisión. Y hacemos esto para entender más allá del delito, porque las noticias nos llenan de hechos. La mató, la violó, la secuestró, ¿no? Y nunca entendemos más allá. En este caso ha habido varios casos ya famosos, como el de la niña de las calcetas rojas y otras personas que han sido pues abusivas y todo esto. Y da el caso que esta historia fue la que más ruido ha tenido. Y no por la indignación, y no por lo mejor que es la corrupción o digamos el coraje de las personas porque esta persona no esté tanto tiempo en la cárcel como debería de estar, o no es por ninguno de esos factores. Es porque el caso de Beto en este podcast pues claramente que se intenta humanizar a quienes están privados de la libertad y entender sus contextos. Eso es totalmente entendible. ¿Por qué? Porque al final del día todos somos humanos. Claro que yo no tengo la vida y no la tuve de una persona como la tuvieron estas personas que ahora están en ese lugar. Pero se busca entender por qué, que es la intención del podcast. Pero actualmente se tomó el caso de esta persona, Beto, se tomó como un tema de debate porque pues nos cuestionamos hasta dónde podemos llegar a justificar lo que hizo una persona solo porque tiene una vida trágica. La vida de Beto. Pues bueno, voy a explicarles a resumen un poco de la historia de Beto. Y bueno, en el episodio de penitencia de este podcast
conducido por esta youtuber Saskia de Rivera, se entrevista a Beto, un hombre que actualmente está en prisión cumpliendo una condena de 72 años por homicidio. Y creo que la gente se pasó esta información por el arco del triunfo, como de que, pobrecito, ahorita les voy a contar mucho más de la historia, pero literalmente la gente se pasó por el arco del triunfo, el pobrecito, no me importa los 72 años por homicidio que tiene, pero pues vamos a ver por qué. Durante la entrevista, Beto cuenta que tuvo una infancia muy violenta y muy vulnerable. Pues según su relato, desde muy pequeño vivió abandono y violencia y terminó viviendo en la calle. Beto fue huérfano y después fue a vivir con otra persona que quien se suponía ser su cuidador al final terminó haciéndole más daño del que ya tenía en su corazón, obviamente por este abandono desde que estaba muy pequeño. Después huye de este hogar y empieza a vivir en la calle, pero empieza a vivir en estas coladeras, donde es un fenómeno que ocurre mucho en México, que hay niños y personas que viven debajo de las coladeras como hogar. Entonces, con el tiempo, lamentablemente, fue reclutado muy chico para participar en actividades criminales junto a otros niños. Y junto a esos niños iba una niña que él consideraba su noviecita. Lamentablemente la niña también no sobrevive junto con algunos otros niños porque pues como ya hemos visto en otras noticias como en el rancho en el que se encontraron varias prendas de personas y que literalmente era como una escuela del ya saben, tráfico, pues literalmente era una escuela. A estos niños los reclutaban para ser criminales, entonces quienes no aguantaban lamentablemente terminaban pereciendo. Entonces su vida siempre estuvo rodeado de abuso, de manipulación y de delitos desde muy temprana edad. Perdón, es que es un poco ya tarde. Así que voy a intentar no cabecear tanto. Beto fue abandonado a los 15 días de nacido, como les cuento, y al ser adoptado, lastimosamente vivió estos miles de abusos que les comento, incluido el sexual. Y a los 6 años escapó y vivió en las calles, como les cuento, en las alcantarillas, que pues como les comento es algo muy común en la Ciudad de México y es una práctica que ya lleva de hecho demasiado tiempo, incluso no solo aquí. En este contexto pues Beto aprendió en la calle a leer, a contar y a sobrevivir pues en las calles, y de ahí en adelante sería partícipe en el robo de coches y escupiendo fuego en las calles, siendo apodado Niño Dragón. A los 9 años es cuando les comento que la vida de Beto da un giro de 180, porque pues es cuando es reclutado a lo que él apoda como la perrera. Lastimosamente, como ya sabemos, estos niños ya pues siendo puestos y sometidos a estas pruebas a quedarse para estar en estos grupos delictivos, pues se van perdiendo, pues no aguantan este proceso. En este periodo, Beto afirma haber sido contratado por un político para seguir trabajando en la delincuencia, diciendo que incluso hay famosos metidos en esta delincuencia. Y pues bueno, en eso yo no me voy a meter porque la verdad es algo que no nos consta y más adelante les voy a decir por qué. No porque yo no crea que existe esta delincuencia en la política, claro que la hay, incluso entre famosos sí lo hay en Estados Unidos, como por qué aquí no debería de haberla, pero no es por eso que no voy a creer esta parte y es algo que voy a comentar más adelante porque Beto comenta que aunque tuviera todo el dinero del mundo, porque incluso dice que él hasta vivía ya casi que en la colonia Roma y que ya tenía hasta un departamento, tenía ese vacío emocional y quería volver a delinquir porque necesitaba más dinero y eso era lo que le llenaba su vacío. Pero también hubiera preferido haberse quedado en la calle, en las alcantarillas con la familia que formó ahí y no haber vuelto a hacer lo que hizo después, que fue que a los 17 años fue detenido para actualmente pasar estos 72 años en prisión. Beto no tiene familia, no tiene interés en salir de la prisión y
pues no tiene nada que perder y es por eso que nos está contando también su historia con toda la honestidad del mundo. Dice que a veces sueña que su vida pudo haber cambiado y que pudo haber sido un piloto de avión. Pero bueno, ahora vamos también a por qué se volvió polémica toda esta trágica historia. Y no se volvió polémica porque haya arrasado el internet de manera de decir, qué trágico, pero lamentablemente ve toda la delincuencia que hay en México, la chingada. No se volvió famoso por eso. Se volvió polémico porque Beto hizo estas acusaciones también a las figuras públicas que les comento, lo que provocó una gran discusión en redes sociales. Pues ya saben de que estaba también mucho en este entonces el show de Jeffrey Epstein, que debería de seguir, palpitando, y estaba palpitando en ese momento ese tema, y fue como de que aquí también en México hay famosos que son caníbales, que se comen humanos, que comen bebés y la chingada, y de que hay redes de tráfico, las hay, pero pues imagínense, nombraron a varias personas del medio, que fue como de que, o sea, pues claramente después del capítulo fue editado para eliminar esas menciones. Según la explicación de Saskia, el objetivo del podcast no es justificar los delitos, sino mostrar el contexto social y las historias de estas personas y que viven violencia y del por qué fueron privadas de la libertad, no desde el momento que entraron a la cárcel, desde su infancia, para tener esa presión mental y después hacer las cosas que hicieron después y entender de dónde se origina toda esa violencia en la sociedad. Pero extrañamente se terminan contradiciendo bastante, porque mucho de lo que está pasando ahora parece una campaña de intentar blanquear y apoyar a un asesino que justificadamente fue metido a la cárcel con 72 años de prisión, ignorando todos por completo todo lo que hizo y que desapareció personas, niños, bebés, destruyó familias y realizó cosas horribles. Pero ese es el siguiente tema al que vamos a pasar ahora. Cuando romantizar se convierte en olvidar. Otro tema que sí me parece importante en el podcast de Saskia es que hablan de cómo viven estas personas en la prisión, es decir, las condiciones que hay, las fallas en el sistema y los contextos sociales. Aquí sí aclaro que pues es sin importar lo que hicieron también las personas, porque por cualquier reclusorio debe de haber alguna falla en el sistema, y no solamente para bien de un prisionero, sino también para mal. Entonces eso es claro que interesante de ver. Pero muchas personas terminan en la cárcel por los entornos violentos que vivieron. Y eso es lo que se supone que intenta informarte el podcast. Porque como cualquier persona han crecido con carencias profundas, pero más que nada sin el privilegio de haber tenido alguna otra oportunidad. Entonces no tienen apoyos y sufren abusos desde la infancia. Y esto es muy importante de entender porque ayuda a comprender cómo se generan ciertos contextos en los que se favorece la violencia. Pero entender algo no es lo mismo que justificarlo. Y aquí es donde empieza mi cuestionamiento ante todo este show. Porque cuando siento que escuchamos muchas de estas historias de gente que sufre y se nos presentan de una forma muy humana y muy emocional, escuchamos lo que sufrieron, lo que vivieron y lo que les pasó. Y obviamente que naturalmente sentimos empatía. ¿Por qué? Porque en ese entonces él era un niño de alguien. Él era un bebé. Él fue un bebé de alguien. Él era una persona. Claro que es un humano. Pero yo también me pregunto, ¿hasta qué punto la conversación se tiene que girar alrededor del dolor del agresor? ¿En dónde quedan todas las víctimas por las que esta persona está pasando 72 años en prisión? No fueron de Aokis, claro que no. Quiero también tomar mucho en cuenta el siguiente podcast que voy a poner aquí al lado de mí para que lo vayan a ver. Y ese podcast es muy bueno porque pues está aliado a varias personas que son profesionales en el tema, y varias de las cosas que dijeron la verdad es que les encuentra sentido, y es que este tipo en estos momentos ahorita se debe de estar carcajeando y contento de la risa de que todo el mundo le está poniendo atención a lo que él dijo y se está volviendo famoso, y todo el mundo le está dando la empatía que nadie le tuvo
ni le tendrán a las víctimas de su propia repulsión. Esto es mega importante porque, o sea, ustedes van a decir, ay, Akari, ay, Shani, eres una culera, ¿cómo puedes pensar eso? Que no sé qué. Señores, es una persona que mató 72 bebés, personas, desapareció gente. Tiene una personalidad psicópata. ¿Ustedes no creen que después de hacer todo eso no es un psicópata? ¿No debe de querer de algún tipo de su narcisismo dentro de él atención? Y es por eso que en la parte de lo de cuando nombra a famosos, sea verdad o no, miren, él halló el gancho, él halló totalmente el gancho. Porque si él sabe cómo manipular a las personas para que se distraigan y robe un bebé, ¿cómo no puede hacer eso cuando le dan un micrófono, teniendo el poder de crear un circo mediático en torno a él y que todos seamos tan estúpidos e ignorantes para olvidar las familias destruidas que dejó esta persona? Porque mientras nosotros estamos muy a gusto escuchando esa historia y de la persona que cometió el delito, todas esas historias de esas víctimas quedan atrás. Y muchas veces esas ni siquiera se llegan a contar. Entender que alguien tuvo una vida difícil puede explicar muchísimas cosas, pero no convierte el daño que hizo en algo justificable. Hay millones de personas que han crecido también en la pobreza y violencia y abandono, y aún así no dañan a otras personas. Entonces la pregunta es complicada, pero necesaria. ¿Hasta qué punto la empatía puede empezar a distorsionar la responsabilidad? O sea, ¿hasta qué punto la empatía que ustedes le están teniendo a este hombre distorsiona todo para que se borre todo el daño que le hizo a tantas personas y lo maquiavélico que fue para llegar a tener esos 72 años de prisión? Y lo único que está pasando es que todas estas personas que le están haciendo edits con la IA y poniéndolo como si fuera otra persona en otra vida y diciendo que, ay, Beto, si sales de la cárcel, vente a mi casa, yo te resguardo. Lo único que está pasando es que están romantizando todos los crímenes que esta persona cometió. O sea, están siendo ignorantes e insensibles con las personas que sufrieron a manos de este señor, a manos de Beto. Ojalá, de verdad, que varias de las familias que fueron afectadas por los crímenes de Beto sean remuneradas por este podcast, que yo lo dudo mucho, porque al día de hoy la youtuber Saskia Niño de Rivera se lavó, miren, las manos y mejor hizo una campaña de ayuda a Beto llevándole víveres y todo lo que necesita, porque al parecer el asesino de los bebés necesita más que sus propios padres. No te mames. De verdad que me da tanto pesar esa situación porque es algo de lo que hablan en el podcast que les mencioné. Y al final del día, ¿en dónde quedan las víctimas? ¿Son apoyadas? ¿Son remuneradas? Claro que no. O sea, con todo lo que ellos están sintiendo, lo que les... Híjole, ¿cómo les explico? Todo el dolor que deben de sentir esas familias al ver que el asesino y agresor de sus familiares le están dando la atención, debe ser lo más horrible que te pueda pasar en la vida. O sea, imagínate... Neta, que tú fueras ese padre, que tú fueras ese hermano o que tú fueras esa pareja que perdió a alguien a manos de la delincuencia y veas que al final del día el mundo le tiene más empatía al asesino de tu familiar, llevándole víveres, dinero e incluso apoyo por si llega a salir de la cárcel e incluso firmas para que salga de la cárcel. Solo que siento que al final la gente confundió el comprender con justificar y romantizar a esta persona. Nuestra moral como sociedad. Yo creo que al final, miren, o sea, estamos intentando hacer algo bueno. Queremos entender, queremos humanizar. Porque pues durante mucho tiempo se ha hablado de cómo viven las personas que están privadas de su libertad. Pero, híjole, yo no quisiera decir que son monstruos y que no son humanos.
Pero personas como este señor, la verdad, sí lo son, güey, sí lo son. O sea, no tengo por qué fingir que a pesar de que fue humano y pues pasó lo que pasó con su vida, no fue un monstruo, güey, la verdad. El riesgo de irnos también al extremo de mandar a la verga a las víctimas, así se los digo, a la verga, por poner la atención a esta persona, es indignante. O sea, es lo que les comento, hasta qué punto podemos comprender el contexto de una persona sin quitarle la responsabilidad de sus actos. Y yo creo que la respuesta aquí, mira, es totalmente sí, porque es lo que está pasando en esos momentos y ahora. Y podemos reconocer lo que una persona sufrió, vivió, que vivió cosas mega injustas, claro que sí, que creció en condiciones terribles, claro que sí, pero al mismo tiempo reconocer que todo eso lo hizo y las decisiones que tomó fueron consecuencias graves para otras personas. Porque él lo dice, él tiene el lujo de detalle de decirte que no se arrepiente de nada. Y aún así la gente le tiene empatía. Una cosa no cancela la otra. Y además me preocupa algo más, que cuando escuchamos constantemente historias de delincuentes, lo único central es su sufrimiento. Y así los relatos cambian. ¿Cómo funciona esto? Quiero darme a entender. En vez de que alguien diga, este es el asesino de ta, alguien dice, este es el asesino, que no, es que como creció y lo abusaron y esto, por eso lo hizo y hay que comprenderlo, o sea, es muy triste, o sea, solamente, no. Y eso se los digo porque yo soy mega fan del true crime, del contenido de true crime, y ya he visto varias historias de asesinos, desde los más famosos, como ya sabemos que son Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Richard Ramírez, todos ellos ya los vi, ya los conocí, hasta los asesinos más, yo creo que casi nadie debe conocer, pero ante todos ellos tenemos una historia de su vida, de por qué pasó lo que pasó. Y si se fijan, al final del día, todo el mundo los ha romantizado, todo el mundo los ha intentado humanizar y entender, sabiendo las atrocidades que hicieron. Y aquí no solo se maneja porque sean atractivos o guapos. Estamos viéndolo con el caso de Beto. No es atractivo ni guapo, pero pues pobrecito. Entonces, ¿a qué estamos jugando como sociedad? Las personas quieren justificar los crímenes que hizo esta persona porque contó su vida, nos contó de raíz el daño que le pasó, pero para que ignoremos también el daño que causó. Siento que cuando eso pasa, la conversación pública es muy complicada porque estamos criticando los delitos que hizo esta persona. Entonces, cuando los criticamos, a veces algunos dicen que no tenemos empatía, que no estamos viendo el contexto, pero es que se los voy a mencionar. Yo ya lo escuché, un chingo de gente ya lo escuchó. Las personas del podcast del que les hablé ya lo escucharon. Ni de pedo justificarían lo que hizo este hombre. Y lamentablemente, por el peligro de estar romantizando todo este show, estas ambas cosas de tener empatía por un delincuente y olvidar a las víctimas coexisten entre sí. La romantización hacia los criminales. Como les digo, esto ya ha pasado antes, no es un caso aislado. A lo largo de la historia hay un fenómeno bien extraño de romantizar a los criminales y más a los que son extremadamente violentos. Pareciera que mientras más violentos son, más fama y más empatía tienen de parte de las personas, porque generan una fascinación, una admiración, un morbo, incluso hasta seguidores o personas que los siguen o que son su motivación. Entonces, como les comento, puede ser por apariencia, por la narrativa de su vida, porque te identificas con algo o por cómo los medios cuentan sus historias. Entonces termina siendo algo atrayente para ti. ¿Y sabes por qué? Porque es un psicópata y te está lavando el cerebro como se lo ha lavado a varios. Y si así lo tuvo para llegar a la cárcel y tener la sentencia que tuvo, ¿por qué no lo puede hacer cuando le den un micrófono y una pantalla? Y que
medio mundo ignorante lo vea y diga, ay, sí, pobrecito. Ojo, quiero usar la palabra ignorante como punto de ignorantes en el aspecto de la empatía. Porque yo sé que a lo mejor ignorante luego puede parecer clasista o otra cosa, pero yo lo estoy diciendo en el aspecto de que somos ignorantes con la empatía que le tenemos a un asesino. Entonces, como personas, como mexicanos, hay que aprender a responsabilizarnos de lo que publicamos y de lo que pensamos en cuanto a un caso o de una persona. Y en esta situación hay mucha gente ignorante en el tema, que está ignorando todo lo que pasó alrededor de esta persona para que, les vuelvo a comentar, tenga esos 72 años en prisión. Un ejemplo de esta romantización de pilón es Ted Bundy. Ted Bundy fue un asesino serial estadounidense que secuestró y a varias mujeres durante los años 70. Y a pesar de la gravedad de todos sus crímenes, porque eran crímenes contra mujeres, durante su juicio hubo muchas personas que lo veían carismático, inteligente, incluso atractivo. Y recibía hasta cartas de admiradoras. Incluso una mujer se casó con él. Y durante el proceso judicial, este caso se suele citar por cómo la presencia de alguien y su carisma pueden distorsionar la percepción que hay en torno a un criminal y de manera pública. Otro caso es el de Richard Ramírez, que ya le expliqué, que es conocido como el acosador nocturno o el Night Stalker, y fue una persona que durante muchos años, como alrededor de los 80, cometió varios agresiones en California, incluyendo robos, y aún así durante su juicio también recibió mucha admiración porque lo veían guapo y porque era rebelde y misterioso. Y, o sea, al parecer es lo que les comento, que cada que una persona se hace más agresiva o es más violenta en cuanto a sus actos, parece que a los sectores públicos se les genera una fascinación. También está el caso de Bonnie y Clyde, que ya sabemos que es esta pareja icónica que durante la Gran Depresión de Estados Unidos cometió varios robos a bancos y con el paso del tiempo, pues su historia fue transformada en el cine y de la música y cultura popular, porque ahora lo pintan como una historia mega romántica de rebeldía y amor, y cada persona que se escapa de su casa con su novio quiere ser Bonnie y Clyde. Bueno, no me voy tan lejos, porque pues tenemos a figuras como el Chapo, Pablo Escobar, el Mencho, que pues ya falleció, ¿verdad? Pero también han sido objetos de romantización en las series y películas, y a pesar de que son responsables de una enorme red de narcotráfico en varias partes del país, y no solamente de narcotráfico, o sea, estamos hablando también de trata de blancas, de desapariciones forzadas, de muchas cosas que son parte del país y de la ola de violencia que ha dejado miles de víctimas, porque estamos hablando de la guerra contra el narco. Sin embargo, estas narrativas son resultados de orígenes humildes o acciones sociales que pues generan que esta imagen ya no sea compleja, sino que sea admirada por otras personas. Todos estos casos muestran un fenómeno real, y es la romantización de un criminal. Y a veces ocurre por la narrativa, por la apariencia, por el carisma, por la forma en la que cuenta las cosas en los medios. Y lamentablemente este es un riesgo y un fenómeno que poco a poco va dejando a víctimas en el olvido para solamente centrarse en quién fue el asesino o quién es. Así que pienso que podemos ser empáticos y críticos al mismo tiempo, sin olvidar crímenes, contextos y víctimas. Conclusión. Más que una conclusión, yo me quedo con una pregunta abierta. ¿Estamos aprendiendo a comprender las raíces sociales de un crimen? ¿O estamos empezando a, sin darnos cuenta, a suavizar la responsabilidad de quienes lo cometen? Empecé a hacer puras pendejadas. Pero no es porque yo quisiera, porque era mi vida. Que al final del día, te lo digo ahorita, hubiera estado muerto, hubiera estado hasta más chido. Porque sí hice mucho daño a mucha gente, ¿no?
A lo mejor con conciencia en sí, que tenía 10 años. Pero lo hice. ¿Me arrepiento? No, no me arrepiento. Porque lo hecho ya está. No puedes cambiar el pasado, ¿no? Pero sí me robé botinitos recién nacidos. ¿Qué opinas? Platícame, haber robado niños. ¿Qué sentías de robar niños? En esos momentos yo sentía que el niño que yo me robaba o la niña no iba a sufrir lo que yo sufría, ¿no? Como si le estuviera salvando la vida. O que pasara algo que yo pasé, ¿no? Yo creo que es muy incómodo, pero necesario hacerlo. O sea, que lo pensemos, porque ahorita está pasando. Porque si la historia de Beto es profundamente triste, es evidente que creció en un contexto de abandono, violencia y carencias que probablemente nadie debería de vivir. En muchos sentidos, él mismo cuenta cómo fue arrastrado a ese mundo desde muy pequeño. Es claro que no tuvo las mismas oportunidades que otras personas. Pero al mismo tiempo hay algo que también llama mucho la atención. Durante el relato, sonríe. O sea, cuenta crímenes y sonríe. Y dice que no se arrepiente. Y incluso al recordarlos parece ser una mueca de... Parece estar arrepentido. No hay un arrepentimiento profundo cuando habla de todos los actos y acciones que realizó. Y eso también dice algo muy fuerte sobre lo que puede provocar un contexto de violencia constante, una pérdida de empatía, una deshumanización progresiva y una forma de normalizar el daño hacia otros, creando una psicopatía. ¿Qué es la psicopatía que les comento? Que tan así es su narcisismo y psicopatía que logró hacer que miles de mexicanos y personas le tuvieran empatía, lavándoles el cerebro por medio de un video. Gracias a que este influencer no tuvo el atrevimiento, porque el dinero lo tiene, porque para entregar esa penitenciaria necesita dinero. Es un chingo de papelerías, no pasas nada más, ¿me da permiso? Claro que no. Tiene tanto pinche dinero para entrar a esa cárcel, pero no para contratar profesionales que la acompañen en el proceso y que le digan al prisionero o al rehén, ey, eso no. Ey, te está mintiendo. Ey, yo sé lo que está diciendo. Sos un psicópata. Esto no va, esto no lo vamos a poner, esta pregunta no, esto no porque va a generar en el público esto. Pero no. Entonces, si su historia puede explicar muchas cosas, puede ayudarnos a entender cómo se forman ciertos ciclos de violencia en la sociedad. Entender no debería significar que olvidemos lo que ocurrió y quiénes fueron afectados, porque comprender las historias es importante, pero recordar a las víctimas también lo es. Así que sí, Beto fue una víctima del sistema de un entorno cruel de su infancia. Y Beto es un victimario que cometió actos imperdonables y debe de cumplir su deuda con la justicia. Pero cuando la balanza se inclina solamente hacia la primera, no estamos humanizando. Estamos borrando a las víctimas de la ecuación. Bye. Desaparecieron al menos 9 menores de edad este fin de semana. En un fin de semana desaparecieron 9 niñas y niños. Fíjese, entre el 20 y el 22 de marzo se levantaron fichas de búsqueda de alerta Amber para distintos casos. El más pequeño es Iker Damián, de 12 años de edad, desaparecido en Tecámac. También desapareció Mía Castañeda en Coacalco y Mía García en Tecámac, ambas de 13 años. Ileana Valdés, desaparecida en Ecatepec, y José Vázquez en Iztapaluca, los dos de 14 años de edad. Hay 3 casos de menores de edad de 15 años de edad. América Morales y Melanie Licona, desaparecidas en Toluca, y Melanie Amador en Nezahualcóyotl. Y luego está Axel Solís, de 16 años, extraviado en Tecámac. ¿Qué opinas de haber robado niños? ¿Qué sentías de robar niños? En esos momentos yo sentía que el niño que yo me robaba o la niña
no iba a sufrir lo que yo sufría, ¿no? Como si le estuviera salvando la vida. O que pasara algo que yo pasé, ¿no? Entre hierba seca, basura y putrefacción, este canal de aguas negras con más de 15 kilómetros de extensión se ha convertido en un escenario de anonimato en el centro de búsqueda de personas desaparecidas en el Estado de México. ¿De dónde te robabas a los niños? De las coladeras, de las calles, de los hospitales. Era un niño, podía entrar yo donde yo quisiera. Hace un año precisamente me llevó a las Américas a comer, me compró mis zapatos, se compró esos tenis con los que lo encontraron. Gerardo era bailarín y el mayor de sus 2 hermanos. Su último rastro fue en Villa Morelos, en San Juan Alcahuacan. Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia, boca abajo, camuflado por los químicos vertidos en esta parte del río de aguas grises. Mis compañeros fueron los que les dieron las herramientas y el acceso a que bajara la lancha. Oigan, ayer estuvimos platicando con Beto, ahí en el penal. Está muy contento, le han estado compartiendo todos los mensajes de los comentarios que le han puesto. Está muy agradecido, está conmovido con tantos actos de amor, y vamos a lanzar una campaña para que toda la gente que nos está escribiendo, que lo quiere ayudar, pueda hacerlo a través de una campaña completamente transparente, donde evidentemente vamos a documentar la ayuda que le llega. Entonces pronto les hago un videito para explicarles cómo está el tema, pero si se van a las redes de penitencia ya pueden saber